Buenos días a todos. Hoy vamos a ver un vídeo de qué es mi modelo de mercado laboral ideal y vais a ver básicamente la opinión que yo tengo sobre el tema. Muy bien. Primero de todo, perder el miedo al despido por parte del trabajador. Como digo aquí, liberalizar el mercado laboral, abaratar el despido porque así el empresario corre menos riesgo de tener un trabajador improductivo. Al correr menos riesgo se animará a contratar más. Y como decía Ronald Reagan, la mejor ayuda que le puedes dar a un trabajador es un trabajo, porque él no era defensor de las paguitas ni del ingreso mínimo vital leches. Él consideraba que cada cual se tenía que ganar el pan para poder sobrevivir y tirar adelante a la familia. Y como digo, por otro lado, ese trabajador despedido no se tendrá que preocupar, porque al día siguiente puede estar trabajando en otra empresa por la flexibilidad de contratación del mercado. Porque está claro que si abaratas el despido y abaratar el despido significa que el empresario corre menos riesgo, y como va a haber menos riesgo, más empresas se van a animar a contratar gente. Por lo tanto, si tú acabas el trabajo en una empresa, aunque cobres poco de indemnización, pues al día siguiente pues encontrarás otra y seguirás trabajando. Porque la época de que tú te quedas en el mismo puesto de trabajo para siempre pasó hace años y tenemos que asumirlo. Bueno, el sistema alemán para evitar la alienación y aumentar la productividad, que eso es muy importante. O sea, yo creo que es un ejemplo de lo que deberían hacer los otros países, porque me parece la mejor solución al problema de la alienación que ven los comunistas, etcétera. Vamos a verlo. My challenge is to lead global businesses into the digital era. Join us and make your challenges. Abróchense los cinturones, este es un viaje de aventuras por Alemania. El reto, encontrar trabajadores contentos. Paremos en Haserwinkel, más conocida como la ciudad de las cosechadoras, un calificativo que aparece incluso en los carteles que la anuncian. Tiene 24.000 habitantes. Esta empresa se ha convertido en una pieza global del mercado de las cosechadoras, en la que trabajan 11.000 personas de todo el mundo. Desde 1984 los trabajadores pueden comprar acciones. El concepto de la copropiedad estimula la motivación de los trabajadores. ¡Wow! ¡Qué máquinas tan grandes! Y los trabajadores parecen muy motivados. Preguntémosles por qué. Este es Jochen, un mecánico de alta precisión. Ha comprado acciones de la empresa y comenzó a trabajar cuando tenía 17 años. Cada año los trabajadores pueden invertir hasta 1.200 euros. La dirección aumentó la cantidad a través de una pequeña paga extra. Hasta el momento los trabajadores de Class han aportado 40 millones de euros en su propia empresa. Y esto cambió profundamente la sensación empresarial del factor sentirse a gusto. La plataforma de interés Yokuno da a los trabajadores la oportunidad de valorar las condiciones de trabajo. La felicidad expresa mediante estrellas. El máximo es 5. Los trabajadores de esta empresa han dado una buena valoración a la gestión, al trabajo en equipo y al ambiente general que existe en el lugar de trabajo, la comunicación interna, la igualdad de género y la relación con colegas veteranos, las oportunidades de mejora profesional y el nivel salarial también obtienen buena nota. Hola, Jochen. He comprado un par de cafés. Tengo una pregunta directa sobre la involucración financiera de los trabajadores en esta empresa. ¿Es tu dinero el que estás invirtiendo? ¿Por qué lo estás haciendo?
Me involucré porque los intereses son excelentes. Durante los últimos 10 años, la media de intereses ha sido del 12% anual. ¿Cómo empezaste a trabajar en esta empresa? Cuéntanos tu comienzo aquí. ¿Cómo empezó todo en lo que se refiere a esta involucración financiera de los trabajadores? Mis padres se enamoraron cuando trabajaban aquí en Class y se casaron. Después, yo cuando era un adolescente me encantaba la parte técnica, hice mi formación vocacional aquí. Soy un mecánico de precisión. Mi padre también compró acciones de la partida de participación de los trabajadores. Por eso yo también quería tener las mías. El dinero invertido queda congelado durante 9 años. Tras ese periodo puede ser recuperado o reinvertido. La gran mayoría de los trabajadores apuestan por la segunda opción, pensando en una modesta fortuna que les dé seguridad ante la jubilación. ¡Wow! Siempre había soñado con subirme a una de estas cosechadoras. Bueno, ahora ya entiendo el beneficio. ¿Por qué los trabajadores comparten este sistema de inversión? Pero, ¿qué gana la empresa? Vamos a preguntar a la dirección. Peter Wood es uno de los directivos de Class. Dice que la inversión de los trabajadores ha elevado la red de activos de la empresa. El sistema de implicación crea fuertes lazos entre el personal y la empresa. Por el momento, más del 70% de los empleados participan en este modelo de empresa, lo que demuestra que confían ampliamente en la misma, porque están dispuestos a invertir su propio dinero en la empresa. La idea era que los trabajadores se convirtieran en copropietarios. La empresa Cortado, estamos en Berlín, la capital de la tecnología de la información de Alemania. Es el jefe el que prepara los huevos revueltos para los empleados. La hora del desayuno es el momento para que todos estos brillantes locos de los ordenadores y desarrolladores de software se relajen. Cortado comenzó con una startup en Berlín, 4 cerebros que tuvieron una brillante idea para conseguir que las impresoras de PC fueran más eficaces. Hoy Cortado tiene 200 empleados. A menudo comemos juntos. Puedes hablar de cualquier problema con todo el mundo, de todos los departamentos con los que compartimos la comida. Estamos entre colegas a los que vemos a diario y así vamos encontrando soluciones a los problemas laborales a través de una nueva forma de trabajar. Ya no estás atrapado en tu burbuja mental. Alexander, 31 años, entró en esta empresa de IT hace 2 años. Es el director de ventas y distribución. Una vez a la semana hace una sesión de formación por Internet para clientes de todo el mundo. La empresa intenta mantener el espíritu inicial de su creación. Mantener la calma, sentirse libre, pasárselo bien y dar con algunas ideas innovadoras intercambiando algunas balas de goma espuma con sus colegas. No tomarse las cosas demasiado en serio, de verdad. Traer el póster de tu película favorita al trabajo. Poner tus figuritas de héroes sobre tu escritorio. De alguna forma se trata de traer tu personalidad a la oficina. Así la forma de trabajar juntos se relaja y te deshaces de tu burbuja mental, del aislamiento. Para pensar con libertad debes encontrar maneras de pensar sin sentirte oprimido. ¿Y qué dice el baremo Q1 de la empresa? Veamos. Dirección, trabajo en equipo, ambiente de trabajo obtienen las mayores puntuaciones. Comunicación interna está en la media, pero hay un resultado muy bueno en igualdad de género y relaciones con los colegas veteranos, mientras que las oportunidades profesionales y el salario están peor valoradas. Una jerarquía horizontal significa atajos para hablar con los líderes del equipo. Para nosotros eso es una ventaja. Todo el mundo obtiene una respuesta sin filtros, honesta, directa. La libertad de tomarse un respiro y hacer el loco es otra fuente de motivación. Se puede jugar al futbolín para relajarse. Tenemos videojuegos para distraernos y también un equipo de fútbol en el que jugamos con regularidad. Y hay aún otra razón para la felicidad palpable que se respira aquí, la confianza mutua. Cuando Alex necesita un poco de aire fresco para que le lleguen nuevas ideas, puede trabajar a distancia, desde casa o junto a la orilla del río Spree, que está a la vuelta de la esquina. Estimulas tu creatividad cuando tienes la oportunidad de elegir las horas y los lugares en los que trabajar. Puedes sortear los problemas de forma más creativa. Ambas empresas, Class y Cortado, han sido premiadas por la Asociación Alemana de Involucración de los Trabajadores. Desarrollan una cultura empresarial que se basa en la colaboración real. Bueno, estos 2 ejemplos son otra manera de innovar, de motivar a los trabajadores, de cómo conseguir más productividad, cómo acabar con la alienación y sobre todo, y lo más importante, cómo hacer que
los trabajadores se sientan parte de la empresa, se sientan apoyados y respaldados por la empresa. Y es un muy buen y son dos muy buenos ejemplos. Bueno, y Marx, Karl Marx, colega, con el ejemplo anterior, tu plusvalía y tu justificación de la lucha de clases, se va al traste. Y también se lo dedico a los de formación obrera. Si tantos quejáis de alienación, en vez de intentar derribar el sistema capitalista, aplicar las cosas del modelo alemán. Que es más fácil hacer lo que hace en el modelo alemán que cambiar a un sistema tipo comunista que todavía oprime más a los trabajadores. Bueno, y sobre todo, tanto a los comunistas o tal, os dedico este vídeo. ¿Qué alternativas al capitalismo pueden ofrecer esa diversidad que, según la naturaleza, es la que permite que se encuentre una solución más adaptada a cada uno de los individuos? Ninguna. Muy bien, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es la educación? Sistemas educativos exitosos. Hay demasiado abandono escolar en España. Tendríamos que analizar por qué y reformar de una vez la educación. Algo que no funciona, no basta a veces con cambiarle un tornillo. No basta, si puedes derribarlo, para construir algo mejor, hazlo. ¿Por qué? Porque está claro que si algo no funciona y por muchos parches que le metes no funciona, cámbialo. Y vamos a ver dos modelos educativos que yo considero ideales para educar a las jóvenes generaciones para que se conviertan en trabajadores productivos en el futuro. Vamos a hablar sobre el sistema educativo alemán. El sistema educativo alemán tiene la siguiente estructura. De los 3 a los 5 años se encontrarían en la etapa infantil o preescolar, a lo que se le llama kindergarten. De los 6 a los 9 años se encontrarían en la escuela básica de primaria. De los 10 a los 18 comprenderían la etapa secundaria primero y secundaria segunda. Y finalmente, a partir de los 19 accederían al sector terciario, que pueden ser universidades, institutos superiores o escuelas superiores. En la educación infantil o preescolar, también llamada kindergarten, va desde los 3 a los 6 años. La mayoría de los niños sin obligatoriedad. Los niños aprenden jugando y desarrollando la curiosidad. Y los menores de 3 años acceden a un centro llamado Kinderkrippe. En primaria, hay jardines de infancia escolares que son para los niños que todavía no están preparados para entrar a la educación primaria. Es una etapa que comprende de los 6 a los 12 años. Y consta de 4 cursos. En este nivel se enseña a leer, escribir y contar. A partir del tercer curso se enseña inglés y sus asignaturas más importantes son alemán y matemáticas. Al finalizar este periodo de primaria no se realiza ningún examen final. Ahora vamos a hablar de la secundaria. En esta etapa, los alumnos acceden entre los 10 y los 18 años. Los alumnos acceden a 3 tipos distintos de colegios. En el primero, cuando acaban los estudios en él, pueden pasar después a la universidad.
el segundo, la educación es más amplia y general. Y en el tercero, es la escuela que cuando acabas puedes realizar aprendizajes artesanales. Ahora vamos a explicar el sector terciario, que comprende entre los 19 y los 22 años aproximadamente, en él se accede a la universidad y para ello se debe tener el título habitud. También pueden acceder alumnos que hayan realizado estudios en la universidad a distancia. Existen academias profesionales, formación más corta y específica. Combinan la formación académica con prácticas en empresas y es el principio del sistema dual. Por último, en este sector se encuentran las escuelas técnicas, en el que se obtiene un título de licenciado. Existen asignaturas de formación profesional y la duración es menor y en mayor parte de práctica. Por último, vamos a hablar del papel del educador, donde la relación de los profesores con los alumnos fuera de clase no existe. Se dan dos tipos de profesores. Son los generalistas, que serían los profesores de clase, y los especialistas, que serían los profesores que se dedican a una asignatura determinada. Por otra parte, también se dan los profesores de FP, que sería la formación profesional, y los profesores universitarios. Sus horas lectivas semanales son de 23 a 27 horas y su formación es permanente. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bueno, sobre todo porque ir a la guardería no es obligatorio y que hay muchos, o sea, que hay muchos, tú puedes elegir, tienes más libertad a la hora de elegir y los profesores tienen una alta formación y se están formando constantemente para enseñar cada vez cosas más actuales, en vez de siempre los mismos ejemplos de, por ejemplo, 2016, estando en el año 2020. Y esto es una cosa de agradecer. Luego tenemos la educación que está en el top, que es la de Finlandia. Finlandia, o mejor dicho, República Parlamentaria de Finlandia, es un país lleno de bastantes anécdotas e historias irónicas, como por ejemplo, que cada año se celebra en este país el Campeonato Mundial de Carga de Esposas, en el que literalmente te dan un premio por cargar con tu esposa a lo largo de una pista de obstáculos. Pero eso en comparación no lo es nada. En este país, los estudiantes prácticamente no tienen tareas. La mitad del tiempo de clase se dedica al juego, y los niños entran a las 8:39 y salen a las 2 o 3 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias, y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Finlandia? Su increíble sistema educativo para que formemos estados con una población conocedora y capaz. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación. Fue cuando los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron?
La clave son dos cosas, los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos, que los enseñan a pensar y no a memorizar. A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Pero bueno, junto a la ética social y docente, la gratuidad de la educación está garantizada por su gobierno. La comida, el uniforme, los libros, las herramientas de estudio, eso sí, si lo pierdes o lo dañas, lo pagas. Y por supuesto, las escuelas están equipadas con todo lo que ves aquí. Para concluir, en Finlandia parece ser que todo está hecho para educar, incluyendo la cultura y sus impresionantes escuelas. Pero, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí para alcanzar ese nivel? Lo primero, el sistema de selección es totalmente aplicable a nuestros países, los países de habla hispana en conjunto. Evaluar con el mismo nivel de escrutinio que los finlandeses es algo de hacerse sí o sí en nuestro sistema. Por otra parte, la gratuidad total de la educación es crucial. Si hacemos que nuestra gente no pague un céntimo por educar a sus hijos y garantizarles un mejor futuro a merced de mejores profesores, formaríamos más pronto que tarde una sociedad hispana igual de preparada que, por lo menos, los europeos. Entonces, ¿todo es de color rosa? ¿Es hacer eso y listo? ¿Somos potencia educativa? Claro que no. A los finlandeses les costó 40 años el estudiar, investigar y planear un sistema educativo que funcionara y enseñara de verdad. Implementar estas políticas en nuestra región tomará su tiempo y se requiere que los actores del gobierno estén coordinados y todas sus acciones fiscalizadas. Pero hey, no es lo mismo idear un sistema de educación desde cero que adaptarlo e implementarlo en países que ya tienen un avance mínimo, por lo que, siendo eficientes y organizados, no nos debería tomar más de 3 o 2 años. Pero un momento, si Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo y es la política de la cual debemos basarnos, ¿por qué Singapur, Hong Kong o Japón rebasan hoy en día en las pruebas a este país? ¿Acaso ellos tienen un modelo aún mejor?
No te preocupes, de ese sistema y el despegue educativo de los asiáticos hablaremos en un próximo video. Te recomiendo suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te lo pierdas. Somos el Movimiento Unionista por Hispanoamérica, dando inicio al avance definitivo de nuestra región. Bueno, como hemos visto, tanto Finlandia como Alemania tienen muy buenos sistemas y las dos claves importantes para mí son saber motivar. O sea, yo soy defensor de que tiene que haber un cheque escolar y que cada persona elija si quiere mandar a su hijo en una escuela privada o una pública con igualdad de oportunidades, y que las empresas públicas con las privadas compitan para que los mejores profesionales, los mejores profesores acaben haciéndose con esos puestos. Y que no se tenga que poner los profesores a dedo por lo que dicen los políticos. Se tiene que endurecer más eso para el proceso de selección y sobre todo saber motivar a los alumnos y desarrollar su creatividad y su forma de pensar. Y no tanto el repetir. Ahora vamos a ver lo que lleva el amiguismo en la educación y tal. Ahora vais a ver la triste realidad de muchos países que no consiguen triunfar en educación y vais a ver el porqué. Llegamos al mundo con sed de aprendizaje, con hambre de respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero no sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. Pues nos enseñan las respuestas, pero no porque sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas, a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas, propias reflexiones, y estas son las que en verdad enseñan mucho más que aquellos textos que aprendemos de escuelas. Pues el modelo educativo que nos rige en todo el mundo no mide la inteligencia sino las pruebas, y esto hace que a la obediencia se le llame inteligencia y que el hombre en desobediencia cada nueva idea. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación. El modelo educativo que el asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión. Muchos piensan que una nota refleja la comprensión y que altas calificaciones muestran a alguien superior. Este tipo de etiquetas no demuestran más que el hecho de que algunos se adaptaron al modelo pues mejor. Pero hablar de inteligencia no es hablar de evaluación, es ir más allá que solo almacenar información, es pensar, asimilar y ofrecer innovación. Pero esta es la situación, el modelo educativo que tenemos no valora ni valorará la habilidad que tenemos ahora, pues está creando empleados de habilidades motoras que trabajen sin cansancio como una locomotora. La meta de este sistema no es crear un pensador, sino alguien que sin pensarlo obedezca sin razón, para que intercambie su tiempo y producción por dinero. La educación no es el problema, sino el sistema de hoy. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación. El modelo educativo que el asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación.
clasificación. Mientras se sigan valorando más las portadas que el contenido, seguiremos viviendo en un mundo de apariencias, donde las etiquetas definen a las personas. En un mundo donde no vale la pena pensar, porque el simple hecho de hacerlo implica marginación social. En un mundo donde ser creativo significa estar loco hasta que te vean triunfar. La creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que la asesinó, uniformando mentes con opresión, exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación, mientras no se valora la autorreflexión. Hazme saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca del sistema educativo actual y comenta de qué te gustaría que tratara mi próxima canción. Nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido... Bueno, ahora ya nos hemos hecho una idea de qué va el sistema actual. En España hace falta más cooperación entre empresa privada y centros educativos para enseñar mejor y motivar a los alumnos, que si se esfuerzan podrán optar por un trabajo en el país y no irse a trabajar afuera. Tenemos que dejar de ser grabadoras y empezar a pensar por nosotros mismos, descubriendo nuevas formas de resolver algo. La educación actual es leer y copiarlo, copiar lo que has leído. Eso es comprensible unos años, pero no toda la vida. No puede ser que casi todo el mundo quiera opositar y cobrar de lo público, y que se castigue y burocratice el que quiere montar su propio negocio. Que ese es el gran problema de España. Bueno, hablemos ahora de la maternidad y la paternidad. Las mujeres no se las puede despedir ni discriminar por si va a tener hijos, ya que se tiene que dar máxima flexibilidad y modernizar el teletrabajo, los máximos trabajos posibles. Actualmente las empresas, si contratan otro trabajador para suplir la baja, se puede deducir la seguridad social que tienen que pagar la empresa de los dos trabajadores. O sea, si tú contratas a una mujer, por ejemplo, y luego se da de baja por maternidad y contratas a uno para suplir esa baja, la seguridad social de esos dos trabajadores, tanto la que está en maternidad como el que has contratado, la empresa está exenta de pagarlo, que está muy bien, y yo estoy de acuerdo. Y también, por otra parte, mejora la flexibilidad laboral para hombres, ya que cuidar los hijos no es una cosa exclusiva de las mujeres. O sea, yo defiendo que la maternidad y la paternidad tendrían que ser de básicamente el mismo tiempo, porque si la mujer tiene más que el hombre, pues también considero que es injusto. O sea, debería ser igual. ¿Por qué? Porque así, cuando a la madre, por ejemplo, se le acaba, el padre puede ocuparse de cuidar al hijo. Y considero que tendríamos que mejorar mucho en este aspecto. Hacer que los sindicatos y las inspecciones de trabajo estén hechas por profesionales cobrando en función de su trabajo. Si hay inspecciones que tienden a defender los estatutos de los trabajadores, que a los jueces, básicamente que los jueces, inspectores y todo esto no sean cuatro tíos que te miran un poco por encima de la empresa y ya está, ¿sabes? Que se hagan controles más exhaustivos de que se cumplen los contratos y las condiciones laborales. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Y porque si el empresario y el trabajador tienen alguna discusión por alguna de las cláusulas, se tiene que estudiar cuál de los dos, si el empresario o el trabajador, está incurriendo en una infracción. Y considero que esto se tiene que hacer con la máxima profesionalidad posible, ya que en España hay mucha gente que está puesta a dedo. No puede ser que se manifiesten en contra de la subida del SMI, que les hace menos competitivos a los del campo, y que el sindicato se quede tan pancho sin hacer nada, y luego hace un comunicado de nada, de media hora, y se va de mariscada.
Jolín, eres el sindicato, tío. Tienes que hacer una presión, tienes que escuchar a los trabajadores y llevar algunas propuestas al gobierno. Es que no puede ser que estés ahí para dar charlas y para cobrar dinero. Es que los sindicatos en España perfectamente para lo que hacen se podrían quitar. O sea, los de Alemania sí que son respetables. Son uno de los sindicatos que trabajan conjuntamente con la patronal para acordar cosas sobre los trabajadores y todo. No, y los sindicatos de España parecen que son para meter a los amigos de los políticos, y es una vergüenza. Y cabe destacar que el SMI realmente no sirve. Ley de oferta y demanda: si hay mucha oferta de mano de obra, el precio baja, porque obviamente si tienes mucho, pues es lo mismo que si tienes mucha producción o muchas patatas, o sea, el precio baja, porque tienes que darles salida. Pero en caso de que el paro vaya bajando y llegue a un punto en el que sea muy bajo, los salarios suben porque hay poca mano de obra disponible y para traerla necesitas gastar más dinero. Y a eso es a lo que tenemos que ir. La culpa del incremento de los precios constante es por culpa de la inflación y los altos impuestos que pagan las empresas. En países como Noruega, Suecia y Dinamarca no tienen salario mínimo y sus salarios son mayores que en la mayoría de sitios de Europa. Como dice aquí, si la renta sube por el efecto del mercado porque el paro baja y las empresas se tienen que pelear entre sí para conservar a esos trabajadores, los salarios aumentan por la competitividad. Y vamos, la eficiencia de los trabajadores también sube por ese incremento y no se crea desempleo. Aparte, los países del mundo con más salarios son precisamente los que no tienen SMI. Otros ejemplos son Finlandia e Islandia. Vamos a ver ahora lo que es una enfermedad común y enfermedad profesional y lo que tiene que pagar la empresa, que tiene que pagar la mutua y todo esto. Ha llegado el momento que estabas esperando. Por fin vuelve el fútbol. ¿Y vos? ¿Estás listo? Hola, buenas amigos. Bienvenidos al vídeo número 15 del año 2019 de Campaña Abogados. En el vídeo de la semana pasada, mi compañero Alberto os habló acerca de cómo se puede acceder a un puesto protegido para aquellas personas que tienen una discapacidad y quieren acceder a este tipo de trabajo que se guarda o que se genera para este tipo de personas. Un vídeo que os puede ser muy interesante tanto si os encontráis en esta situación como si algún familiar o conocido tiene reconocida una discapacidad y quiere poder acceder a este tipo de trabajo. Y en el vídeo de esta semana os hablaré acerca de cuánto se cobra de baja por enfermedad común. Pero antes de nada, como siempre, os pido que si os gusta el vídeo le deis al like y que si queréis estar al día de nuestras novedades os suscribáis al canal dándole a la campana. Pues bien, ¿cuánto se cobra estando de baja por enfermedad común? ¿No? Que es una pregunta que yo creo que os debéis hacer muchas veces. En primer lugar, tiene que quedar claro que los 3 primeros días no se cobra nada, ¿vale? Del día 1 al 3 no vais a cobrar nada porque esos días están exentos de pago por nadie, ¿vale? Los 3 primeros días de la baja. Entonces, antes que nada, ¿cuál es la cantidad? ¿O cómo se calcula la base reguladora de lo que cobraréis de baja? Pues la base reguladora, o para calcular la base reguladora de la baja, lo que se tiene en cuenta es la base de cotización por enfermedad común del mes anterior a la baja. Si por lo que sea acabáis de empezar a trabajar en esa empresa ese mes, se cogen los días que habéis trabajado, lo que habéis cotizado por esos días y se hace un cálculo proporcional. Y entonces, ¿quién paga esa baja? Sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién es el obligado a pagar esa baja? Pues del día de 4 al 15 de la baja, quien la tiene que abonar es el empresario, ¿vale? Está a cargo del empresario, podríamos decir, estos días de la baja. Y a partir de entonces, del día 16 hasta adelante, hasta el año y medio que puedes estar de baja, como hemos explicado en otros vídeos, quien lo debe abonar es la mutua o la seguridad social en función de con quién tenga cubierta la empresa esta contingencia.
Cabe recordar que durante este periodo que hemos dicho, desde el día 16 adelante, que quien paga la mutua o la seguridad social, no quiere decir que siempre sean ellos quien lo pague directamente. De hecho, durante el primer año de la baja, el procedimiento normal es que la mutua o la seguridad social ingrese el dinero a la empresa y la empresa os lo pague a vosotros a través de la nómina, que es lo que se conoce como el pago delegado de la incapacidad temporal o de la baja. Y a partir del año será ya directamente la mutua o la seguridad social quien os lo abonará directamente a vuestro número de cuenta. ¿Y qué porcentaje de esta base de cotización que hablamos antes se cobra estando de baja? Pues desde el día 4 hasta el día 20 de la baja, lo que se abonará será el 60% de la base reguladora. Y desde el día 21 hacia adelante, lo que se abona es el 75% de esta base reguladora. Sí que es verdad que, lo habréis escuchado alguna vez, puede ser que por convenio colectivo o porque la empresa así lo ha decidido, el empresario o la empresa abone hasta el 100% de la baja. Es decir, aunque estéis cobrando el 60 o el 75, lo que falte para llegar al 100% de la base sea el empresario quien lo abone. Pero esto ya depende mucho de lo que decimos del convenio colectivo, si así lo prevé, o si el empresario, porque él quiere, o un acuerdo que tenéis entre vosotros, así lo decide. Pero no es habitual y según la ley o con la ley en la mano no sería así. Únicamente cobraríais el 60 o el 75%. Pero en estos casos que sí que se complementa, básicamente la seguridad social o la mutua paga lo que la ley dice, es decir, el 60 o el 75, y la empresa paga el resto. Sin más, espero que os haya parecido interesante. Como siempre, le podéis dar al like si os ha gustado, os lo pido de hecho, y que si queréis suscribir a nuestro canal para estar al corriente de las novedades, le deis a la campana. También que cualquier duda que tengáis al respecto la podéis hacer en la descripción del vídeo o en los comentarios. También podéis hacer preguntas para los vídeos que respondemos cada viernes. También que tenéis a vuestra disposición, como siempre, la herramienta de cálculo de incapacidad permanente en nuestra página web, la cual os puede ser muy útil para hacer una primera aproximación, un primer cálculo para ver si podéis cumplir con los requisitos o no o para obtener una incapacidad. Sin más, me despido. Hasta la próxima, amigos. ¿Y vos? ¿Estás listo? Por fin vuelve el fútbol. Con Orange tienes todo el fútbol. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al vídeo divulgativo número 18 de este año 2019. En el anterior vídeo, mi compañera Marta os habló sobre el concepto del recargo de prestaciones, un vídeo sin duda muy interesante. En el día de hoy, yo os voy a hablar sobre el cobro de la incapacidad temporal, de la baja, cuando la contingencia que la ocasiona es el accidente de trabajo. Pero antes de nada, como siempre os pedimos, le podéis dar al botón de like si os gusta este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube del despacho y activad el botón de la campanita para no perderos ninguna novedad. Pues bien, como ya os he adelantado, hoy vamos a hablar sobre la incapacidad temporal cuando la contingencia que la ocasiona es el accidente de trabajo. En otros vídeos ya hemos comentado en anteriores ocasiones el concepto de incapacidad temporal. Es la situación por la que atraviesa un trabajador que, debido a sus dolencias, a sus patologías, no puede realizar de manera temporal las funciones propias de su profesión habitual. Pero se entiende que si realiza los tratamientos oportunos que le son prescritos, podrá llegar a conseguir una curación que le permita volver a reincorporarse a su puesto de trabajo. Las contingencias que pueden dar lugar a esta incapacidad temporal son las mismas que la incapacidad permanente, es decir, enfermedad común, accidente de trabajo, accidente no laboral o enfermedad profesional. En el vídeo de hoy os voy a dar dos pinceladas, que es básicamente las notas características que distinguen la enfermedad común del accidente de trabajo en los casos, recordemos, de la incapacidad temporal, de la baja. Básicamente tened presente que cuando se va a percibir la incapacidad temporal por accidente de trabajo, no es necesario haber cotizado un periodo mínimo concreto para poder percibirla, al contrario de lo que sí ocurre con la enfermedad común.
Para saber cuál es el cobro de la cantidad de la prestación que vais a recibir de esta base reguladora, se tiene que hacer una división muy sencilla. Tenemos que dividir la cifra de la base de cotización por contingencias profesionales de la nómina que tengamos del mes anterior a la fecha de la baja, y esta cifra se dividirá entre el número de días a los que corresponde esta cotización. Recordemos también que si se ha realizado algún tipo de horas extraordinarias, se tomará también el promedio de los 12 meses anteriores de lo cotizado para realizar el cálculo de la base reguladora para la incapacidad temporal por accidente de trabajo. En cualquier caso, y sea como fuere, desde el primer día mismo en que se está en esta situación de incapacidad temporal, se tiene derecho al cobro del 75% de la base reguladora del cálculo que hayamos efectuado. Tened presente, igual que ocurre también en los casos de enfermedad común, que existen convenios colectivos donde se permite, donde se contempla el cobro del 100% de la base reguladora, del cálculo de esta división que os acabo de explicar. En cuanto al abono o al pago de esta prestación, básicamente quien lo tendrá que abonar es o bien el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, o la mutua colaboradora que corresponda. Ello derivará de en quién haya confiado, en quién haya decidido el empresario que cubra la contingencia, en este caso, de accidente de trabajo. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si te ha gustado este vídeo le puedes dar al botón de like. Recuerda suscribirte al canal de YouTube del despacho y no olvides darle al botón de la campanita para no perderte ninguna novedad. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengas sobre este tema o sobre cualquier otra cuestión, valga la redundancia, relacionada con la incapacidad permanente, puedes dejar un comentario en los pies de este vídeo y en con futuro contenido intentaremos resolver todas vuestras dudas. Recordad también que os dejaremos un enlace en la descripción del vídeo sobre más información sobre la incapacidad temporal, accidente de trabajo y demás, y recordad también que tenéis en nuestra página web una herramienta para poder tener una primera aproximación en cuanto a requisitos de cotización, base reguladora de vuestra incapacidad permanente, en definitiva una primera aproximación antes de poneros en contacto con nosotros. Pues bien, aquí lo vamos a dejar, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Bueno, ya habéis visto las diferencias entre la una y la otra. Y bueno, cabe investigar que realmente sean por causas justificadas y no para asuntos propios o otros intereses. Si es por causas injustificadas y no se dan explicaciones en el plazo, el empresario puede despedir al trabajador sin indemnizar. Obviamente hay que estudiarlo y ver si la razón la lleva el empresario o el trabajador. Cambiar el sistema bancario. A ver, el banco la mayoría de veces juega a su favor quedándose la casa, el dinero que pagaste y lo que saca vendiéndola. Yo propongo que el banco irá coordinado con las oficinas de empleo y en caso de que su cliente pierda el trabajo por causas de fin de contrato y no despido por improductividad o disciplina, ayudará a la persona a encontrar trabajo y en tenerlo seguirá pagando hasta que la hipoteca sea pagada. Y en caso de haber perdido el trabajo por otras causas, te la puede embargar, pero en venderla tiene la obligación de devolverte lo que has pagado porque la casa representa el valor total de la deuda. O sea que, en plan, si tú le das la vivienda, como la deuda ha sido finalizada en su totalidad, el dinero que ya pagaste por ir pagando la hipoteca, técnicamente cuando el banco venda esta casa y lo cobre, te lo tiene que devolver. Porque sería el sobrante, sería como devolverte el cambio. Lo mismo que te vas a una tienda y una cosa que vale 4 euros le das 5. Pues si tú has pagado, si tú una cosa que vale 5 euros, pagas 3 euros y el objeto garantiza los 5 y tú das ese objeto, pues lo suyo es que te devuelvan ese dinero porque los 5 ya los has recuperado. Pues bueno,
Pero cambiar el sistema bancario es una cosa muy complicada, yo lo reconozco. Pero sería lo más justo, a mi forma de verlo. Luego, lo de la liberalización del mercado laboral. Un jefe puede despedir a un trabajador siempre y cuando no sea por enfermedad justificada o por maternidad o paternidad. En estos casos, incluido el impago e incumplimiento del contrato por parte del jefe, se les debe indemnizar a los trabajadores. Si quiere finalizar el contrato por otros motivos que no sean los que he expuesto anteriormente, tiene que hacer lo siguiente: enviar con más o menos un mes de antelación antes de la finalización del contrato que realmente no va a seguir, o sea, no va a seguir en esa empresa y tal, hay que preavisarle con 30 días. De esta forma, los empresarios asumirán menos riesgo y un trabajador improductivo no supondrá un problema. Pero eso sí, las horas que han trabajado se tienen que pagar. Esto va más que nada para las indemnizaciones de estos contratos indefinidos. O sea, pero el trabajo realizado se tiene que pagar según estipula la ley y el contrato. Un trabajador que haya sido despedido no se tiene que preocupar, ya que por flexibilidad de contratación y despido se aumentarán los demandantes de mano de obra. Por tanto, si acabas en un sitio, estarás empezando en otro al día siguiente. Y las empresas podrán seguir abiertas y no tener miedo que las indemnizaciones las hundan. Que esto es una cosa que dijo el abogado contra la demagogia y tenía mucha razón. Si económicamente estoy muy mal y tengo que despedir a mis trabajadores y los tengo que indemnizar, quiebra la empresa. Y esto también se consigue bajando los impuestos y dando más libertad a la hora de contratar y despedir a las personas. Bueno, vamos a ver lo que es la rigidez del mercado laboral, como indica la siguiente gráfica. La rigidez dificulta la contratación y el despido. Por tanto, las empresas se arriesgan menos contratando. Por lo tanto, habrá menos contratación porque no quieren correr tanto riesgo. Y como demandan menos mano de obra, pues habrá más paro, porque obviamente van a tardar más en darle salida a ese exceso de gente sin trabajar. Y como digo aquí, las indemnizaciones pueden hacer quebrar empresas y que los trabajadores se aprovechen de eso al no poder ser despedidos. O sea, si tú prohíbes el despido, así de forma general, que no sean las razones que he expuesto yo anteriormente, es que los trabajadores se van a quedar sentados sin hacer nada. O sea, si no te pueden despedir, vas a hacer la ley del mínimo esfuerzo, tío. O sea, si pierdes el miedo a que te despidan, pierdes productividad. Si no, preguntádselo a los venezolanos. Bueno, lo contrario. Vamos a ver la parte contraria. Más empresas deciden invertir porque, claro, ahora vamos a comentar lo que pasa si lo liberalizas. Más empresas deciden invertir. Más empleo, mayor contratación y reduciendo el paro. Y como más gente cotiza, menos dinero. Bueno, el PROI significa el paro. Menos dinero al paro. Y más recaudación. Bueno, más inspecciones de trabajo y dureza con las horas extras no compensadas, ni con vacaciones, ni con salario, no a la coacción. O sea, no defiendo que se tenga que sobreexplotar a los sin papeles. Yo creo que, aunque nos joda y yo lo haría de muchas otras maneras, considero que ellos no tienen que jugar con la ventaja de tirar sus sueldos abajo, porque es que si no hay poca competitividad, etcétera. Ellos tienen que competir con los mismos salarios que le tienen que pagar a un español. Que la ley sea igual para todos. No que unos cobren una miseria y a los otros no los quieran contratar porque me vale más contratar a alguien sin papeles y que se venda por 4 duros. Eso sí que no.
Y luego, por otro lado, no a la coacción de los trabajadores. Esto de los falsos autónomos, que lo vi en el colegio en mis tiempos, me parece una vergüenza, que es un producto, que esto es producto de la rigidez del mercado laboral, que las empresas, para ahorrarse la seguridad social del trabajador, pidan como requisito que la persona que van a contratar sea un autónomo. Y luego hay personas que, como no tienen trabajo y no pueden elegir y tal, por la rigidez del mercado laboral, deciden tragarlo, darse de alta como autónomos, y así la empresa se ahorra la seguridad social y tal. Porque esto de los autónomos está muy discutido, porque técnicamente un autónomo, si es dependiente de una empresa, es un poquito complicado, porque claro, si es un autónomo que está sujeto a una empresa, solo a una empresa, pues obviamente no es justo. Igual que no es justo que si tú contratas a un trabajador, que hay muchos que se dan de alta autónomos que realmente no lo son, y lo hacen para contratarse, es que luego no tienen derechos como trabajadores. No tienen vacaciones, y considero que no se debe coaccionar a los trabajadores. Que un autónomo es un autónomo porque quiere serlo y porque tiene las cotizaciones, porque tiene su negocio, pero un trabajador es un trabajador y tiene que tener los derechos de un trabajador. Porque luego también vi un reportaje donde había falsos autónomos en las empresas que los tenían en sitios escondidos cuando habían inspecciones de trabajo, y me parece de vergüenza. Y luego, obviamente, que tanto el trabajador como el empresario deben trabajar según la ley. O sea, que los dos tienen que seguir el contrato, los dos tienen que hacer lo que ha estipulado el contrato y lo que ha estipulado la ley. Y uno no tiene que tener más valor por ser empresario que un trabajador que tiene menos. O sea, la justicia tiene que actuar igual, tanto si es rico como si es pobre, como tal y como cual, tío. Se tiene que estudiar, se tiene que hacer la inspección y decidir responsabilidades. Porque realmente es un tema que se necesita también mejorar en España. Que no puede ser lo mismo que... No puede ser que Urdangarín, por robar no sé cuántos millones, le caigan 6 meses de cárcel, y una persona que roba 80 euros para comer le caigan 4 años y medio. No me parece justo, tío. La ley tiene que actuar por igual, tanto si sea empresario o sea trabajador. Y que aquí sí se defienda, y aquí sí que se defienda la legalidad, el contrato y todo. Porque tanto el empresario puede cometer infracciones como el trabajador puede cometer infracciones. Y para los sin techo y las personas con necesidad tengo estas propuestas que hay aquí, que es: se usarán los impuestos para construir viviendas para que la gente pues pueda vivir y eso, y no expropiarle la vivienda a una persona que se la ha ganado, porque es que no puede ser que encima que les tengas que pagar impuestos, y encima que les tengas que pagar patrimonio, y encima que tengas que pagar el impuesto de la herencia, encima te puedan expropiar la vivienda para dársela a una persona, porque esa vivienda la has pagado tú y te la has ganado tú y es propiedad privada. Esa vivienda no te la pueden tocar. Considero esto de las expropiaciones una injusticia. No al ingreso mínimo, o sea, yo no soy defensor de un ingreso mínimo vital para siempre. Ayuda temporal que les ayude un mes o eso a encontrar trabajo, y un estudio a los inmigrantes, que se exigirá que el dinero que les dan de ayudas para buscar empleo, que sea poco tiempo y tal, se quede en España, se quede en el país ligado a empleo. Y si no lo busca, pues se le retira la ayuda y que se busque la vida en otro país, porque hay otros países que o encuentras empleo en 3 semanas, un mes, o te echan del país. O sea, ahí hay que tener mano dura, porque es que si no, luego te viene un montón de gente que vive de ayudas y cosas de estas, y luego no tienes ayudas para la gente de tu país que realmente las necesita. Ahí hay que poner cuña y ponernos serios con esto. Y luego, esas viviendas que yo defiendo, que con los impuestos las construyan, estarán ligadas
al nivel de pobreza. Obviamente, si la persona no pasa necesidades, pues obviamente pues que se viva de alquiler, se la pague. Pero si tienen mucho nivel de pobreza, pues yo considero que el Estado tiene que construir viviendas para esta gente. Pero que tienen que ir ligadas a que la persona se esté formando, o sea, que le podamos ayudar a acceder a unos estudios para que pueda trabajar lo más rápido posible. O que estén buscando empleo activamente. Porque considero que meter estos requisitos incentiva a que la gente realmente se busque la vida y deje de vivir de ayudas. Y muchas gracias por ver el vídeo, de verdad. El empresario y el trabajador deben trabajar unidos por el bien de la empresa y no estar enfrentados con la lucha de clases toda su vida. O sea, considero que ya estamos lo suficientemente evolucionados como para dejar de pelearnos con luchas de clases y cosas de estas. Yo considero que como personas que somos, inteligentes que somos, pues tenemos que respetarnos y seguir la ley y estas cosas. Considero que cuando los trabajadores vayan de la mano con sus jefes y colaboren y realmente haya una coordinación bien hecha, la lucha de clases ya no pintará nada. Y muchas gracias de verdad por ver el vídeo, y hasta la próxima.